Yo sí. Seguimos. Ah, con Juan, sí. Sí. Entonces, dale, Juan, adelante. Sí. Entonces, pero interrumpan si quieren. Lo bueno de esto sería, o va, no sé si cómo nos va a salir, pero si quieren, activan su micrófono en cualquier momento e interrumpen. Tratemos de que sea algo parecido al vivo, digamos, ¿no? O lo más parecido posible a la vida real. Mm. Sí, tal cual. Bueno, entonces si seguimos, Juan nos va a hablar de la seguridad en la vida real, que es lo que nos importa en el momento de cuando estamos en el consultorio, ¿no? Más Tal cual. allá de lo que se ha visto en los ensayos clínicos. Tal cual. Juan, gracias. Bueno, sí, esta instancia es bien operativa en el sentido de que lo que buscamos es intentar a través de estos últimos años de los registros, lo que viene de los registros, lo que viene de los estudios observacionales, de las extensiones de los trials, ver si sobre los medicamentos, estos medicamentos para pacientes más activos o los medicamentos de alta eficacia mostraron algo distinto que no conocíamos, es decir, empezaron a aparecer ciertas cosas sobre las cuales debiéramos prestar atención o modificamos nuestra conducta. Por eso es que no voy a entrar en la seguridad, en el detalle de dónde viene, sino más que nada si hubo modificaciones en base a lo que fue apareciendo en los últimos años. Para Fingolimod, Fingolimod ya tiene muchos años en evaluación, muchos pacientes años en estudios, los pacientes que entraron al ensayo clínico después se extendieron y tiene datos de registro, o sea que hay una gran fortaleza, gran poder en el análisis de eventos adversos en vida real para pacientes con fingolimod. Y esto sobre todo de pacientes que vienen de otros medicamentos, que pasaron por otros, por 2, 3, pasaron por fingolimod, o sea, ese ciclado que no viene de los ensayos clínicos es muy importante para entender este perfil de seguridad. Y hoy para fingolimod no tenemos eventos adversos distintos a los que conocíamos del ensayo clínico. Es decir, la linfopenia asociada con el mecanismo de acción, la elevación de enzimas hepáticas por 2 y por 3, no se vieron elevaciones distintas a las que conocíamos del ensayo clínico y no hubo un incremento de la incidencia de infecciones asociadas con fingolimod. Incluso el tema de el zóster diseminado con el primer ensayo clínico, después en la vida real no se observó. O sea que hoy fingolimod es un medicamento que desde el lado de la seguridad en vida real no difiere a lo que conocíamos de los ensayos clínicos y no se han modificado las conductas que se establecieron de control después del ensayo clínico. Respecto a cladribina, quizás cladribina es uno de los medicamentos sobre los cuales más expectativas teníamos por parte de los datos de vida real y de los registros. En el último Congreso Europeo se presentó esto, que es el análisis combinado de todos los pacientes que recibieron cladribina en los ensayos clínicos, más los pacientes que entraron post-comercialización en el registro de cladribina, para evaluar si aparecieron eventos adversos distintos a los que se habían reportado en Clarity y en la extensión de Clarity. Por un lado, lo que se comunicó es la dinámica de la linfopenia asociado con cladribina. Después del primer curso hay un descenso, que esto lo conocíamos, con el pico está entre las 3-4 semanas y después va ascendiendo progresivamente entre los 12 meses y al mes 7-8 es donde ya encuentra los valores normales. Por eso es que a veces uno se lo da el primer curso al paciente y el paciente está muy ansioso viendo sus análisis, no hace falta el mes a mes, pero entender de que más o menos va a tardar unos 7-8 meses en volver a los valores del cual partió. Después del segundo curso vuelve a hacer el descenso y asciende progresivamente. Lo importante no es esa linfopenia, sino si esa linfopenia se asoció con un incremento de la incidencia de infecciones. Y hoy en ese análisis global no hay un incremento en la incidencia de infecciones en la rama de pacientes que recibieron cladribina con respecto a quienes no lo recibieron. Lo único que se vio es un leve incremento de los zóster, pero no diseminados, sino localizados. Por eso es que es uno de los puntos que se controla antes del inicio de cladribina. En algunos casos, si el paciente hace un descenso por debajo de los 200 linfocitos, en otros casos, Alemania sobre todo, si hace un descenso de los 500 linfocitos, se hace profilaxis con aciclovir. Esto no está tan establecido, pero es el principal punto de evaluación. No hay un incremento de la incidencia de neoplasias para cladribina, y quizás lo más importante hoy, no han aparecido LMP con la dosis que utilizamos en el manejo de pacientes con esclerosis múltiple vía oral,
lo más importante pasa por el monitoreo de la linfopenia y tener en claro cuál es la dinámica. Para natalizumab también es un medicamento con un amplio programa de evaluación, tanto en ensayos clínicos como en vida real. Dentro del perfil de eventos adversos, lo más importante para natalizumab pasa por esto, por el riesgo del LMP. Sin dudas hubo un punto de quiebre en el entender no solo si el paciente es JC positivo o negativo, es decir, el estatus cualitativo, sino el estatus cuantitativo, el índice. Entender que el 1.5, por encima del 1.5 es donde incrementa el riesgo de desarrollar el MP, pero el paciente que tiene 2 o más años de tratamiento. El paciente que tiene menos de 2 años, el riesgo sigue siendo bajo incluso en el índice alto. Entendemos que el paciente o la precisión de ese índice está dada por el no uso de inmunosupresor previo. Cuando el paciente no utilizó un inmunosupresor previo, el índice tiene muchísima precisión para establecer el riesgo. El paciente que tiene un índice menor a 1.5 tiene muy bajo riesgo de desarrollar el MP, pasando los 2 años, 3, X tiempo, mientras el índice esté por debajo de 1.5, la probabilidad de desarrollar un LMP es bajísima. Por encima de 1.5, si no uso inmunosupresor, pasando los 2 años es donde puede incrementar el riesgo y es el paciente en donde evaluamos. Si el paciente viene de inmunosupresor, esa precisión ya no es tanta, pero por lo general esta es la situación que más vemos en el consultorio. Y eso lleva a esto. Un poco hoy el plano, la recomendación en base a todo este programa de evaluación de datos de vida real y de extensión, es el de evaluar el estatus cualitativo, negativo o positivo. En el positivo el índice. Entendemos que el paciente que tiene un índice por debajo de 1.5 no tiene prácticamente riesgo de desarrollar el MP. El índice por encima de 1.5, pasando los 2 años, es donde está el riesgo en aquellos que lo han desarrollado, sobre todo este grupo. Si el paciente lo va a seguir usando, la recomendación es que esté monitoreado muy de cerca, con el protocolo abreviado de resonancia, cada 3 o 6 meses, evaluar si por ahí el paciente no sale de ese tratamiento. Pero este es el principal punto que llevó este programa de evaluación. Hoy se está haciendo un análisis, creo que Liliana lo mencionó, la dosis extendida, en vez de cada 4 semanas, cada 6 semanas, para reducir el riesgo de desarrollar el MP en pacientes con JC positivo. Tenemos datos en los cuales el riesgo de estudios observacionales, en los cuales el riesgo sí disminuye en la dosis extendida. Se está corriendo un ensayo clínico en donde, más allá de evaluar la reducción del riesgo, se está intentando también determinar la efectividad de sostener la aplicación cada 6 semanas en los pacientes para que el paciente siga utilizando natalizumab, un medicamento en el cual en el paciente que funcionó, funciona muy bien. Por eso es que a veces cuando uno llega pasado los 2 años, el que tiene un índice alto, duele un poco si toma la decisión de sacarlo, y se están haciendo estas evaluaciones para ver si ese paciente podría continuar. Para el emtuzumab, después de los ensayos clínicos y de los estudios observacionales iniciales, teníamos en claro este perfil de eventos adversos. Las reacciones asociadas con la infusión, hoy premedicadas y bastante controladas. El riesgo de infecciones post-infusión, esto es bajo, pero bueno, es una de las cosas que controlamos. Y sobre todo esto, los fenómenos mediados inmunológicamente es a mediano y largo plazo. Sobre todo las tiroiditis, 30-35% de los pacientes las pueden desarrollar a los 2-3 años. La PTI, mucho menos del 1% de los pacientes a los 2-3 años lo pueden desarrollar. Y la enfermedad de membrana basal del glomérulo, también algo muy raro. Pero durante el 2018 y parte del 2019 se reportaron varios eventos autoinmunes en pacientes que habían recibido alemtuzumab, y en ese momento la agencia europea lo puso en observación, es decir, empezó a recolectar de una forma más estrecha los eventos adversos asociados al alemtuzumab. Los principales eventos que llevaron a eso tuvieron que ver con esto, con infarto de miocardio, sobre todo accidente cerebrovascular secundarios a disección carotidia. Después de ese análisis, casi 10 meses estuvo en observación, la agencia europea no tuvo nuevos reportes de estos eventos autoinmunes. De todos modos, hizo una modificación sobre la indicación que tenía el emtuzumab. Lo indicó en pacientes que iban a empezar el tratamiento, aquellos pacientes en los cuales no tenían opciones de otros tratamientos, formas muy activas y no opciones de otros tratamientos,
y en pacientes en los cuales se lo iba a utilizar viniesen de otras terapias que al menos hubiesen pasado por una o dos terapias de alta eficacia. Y lo contraindicó en pacientes, sobre todo esto fue las modificaciones en pacientes con antecedentes de hipertensión no controlada, antecedentes de disección de arterias cérvico-cefálicas, antecedentes de accidente cerebrovascular, antecedentes de angina de pecho, infarto de miocardio, coagulopatía u otras enfermedades autoinmunes distintas a la esclerosis múltiple. En esos pacientes sugirió contraindicar el uso del emtuzumab. De todos modos, esto no se reportaron otros eventos similares a eso, sigue estando en control, hoy está bastante claro el paciente que más se va a beneficiar de alemtuzumab, tanto al comienzo como aquel paciente que viene utilizando otra terapia. Y con respecto a ocrelizumab, la última terapia como anticuerpo monoclonal para pacientes altamente activos, hoy el plan es un poco menor de seguimiento de lo que tiene natalizumab en relación a tiempos, en relación a cantidad de pacientes. De todos modos es bastante robusto, se tiene mucha información y quizás estos son los principales eventos adversos observados en vida real y que tiene que ver con las reacciones asociadas a la infusión. 20-25% de los pacientes hicieron reacciones asociadas a la infusión moderada a severas, y en todos esos pacientes el mejor tratamiento consistió en el uso de la premedicación con solumedrol, 100 miligramos de solumedrol y antihistamínicos, por encima de el uso de cualquiera de estas intervenciones individuales o combinadas, es hoy la recomendación, el uso de solumedrol y antihistamínicos. No hubo un incremento de la incidencia de infecciones con ocrelizumab, no hay un incremento de la incidencia de neoplasias con ocrelizumab. Ocrelizumab en estos datos de vida real, en el seguimiento que tiene, pacientes algunos que llegan, bueno, la extensión a más de 5 años, y en pacientes que vienen de otras terapias, es un medicamento en el cual sobre todo le prestamos mucha atención a las reacciones asociadas a la infusión, a través de la premedicación, y fuera de eso no hemos observado otros eventos. O sea que, en general, esto por ahí es el parámetro más relevante de lo que viene de vida real en estos tratamientos para pacientes más activos, sobre lo cual más atención se está prestando. No difiere mucho de lo que conocíamos proveniente de los ensayos clínicos, pero por supuesto incorporando pacientes distintos a los que entraron en el ensayo clínico. Gracias. Muy bien. Yo te preguntó hoy. Sí. Juan, No, dale. con respecto a tratamientos que se postulan como de alta eficacia, el autotrasplante de células hematopoyéticas, ¿hay alguna experiencia en el país o No. viene todo de afuera? Argentina no tiene trasplantes, por lo menos en cada vez que lo charlamos con los distintos grupos, no hay grupos que hayan trasplantado en Argentina. Y la experiencia, la evidencia sobre todo viene de Europa y de Norteamérica. Canadá tiene bastante experiencia y Estados Unidos también. Pero Argentina no tiene hoy reportados al menos trasplantes. ¿Y los resultados son buenos? Sí, los resultados son buenos. Hace poco Llama hizo una comunicación de 2 ensayos clínicos. Son buenos desde el lado de la eficacia. La intervención es eficaz. Tiene comparativamente, no es una comparación cabeza a cabeza, pero tiene una eficacia comparada con lo que hoy reporta en eficacia ocrelizumab o alemtuzumab o natalizumab. El tema hoy, quizás el gran punto débil es la seguridad para el trasplante. Depende mucho y tiene mucha variabilidad entre centros en relación a la seguridad, el esquema que se hace de inmunosupresión, y quizás ese es el punto. La tasa de eventos adversos asociados al trasplante es bastante alta, y es un poco lo que hoy lleva a considerar que, teniendo estrategias como los anticuerpos monoclonales, no vale la pena hasta que por lo menos esa estrategia se purifique o se optimice y sobre todo se homogenice. Llegue a un punto en donde todos se hagan lo mismo, tengan los mismos cuidados y esa tasa de eventos adversos se reduzca significativamente. Claro, dice esa pregunta porque una paciente le han sugerido familiares de España que en España se estaba haciendo y bueno, según el centro donde consultó, con un resultado muy bueno. Por supuesto, me imagino con un costo bien elevado, ¿no? Eso por ahí es importante, el de setear expectativas. No tiene una eficacia distinta a la que hoy vemos en los anticuerpos monoclonales cuando los usamos en el paciente temprano, que tiene más activo. De hecho, cuando vemos los resultados de los anticuerpos monoclonales en el highly active, que tiene mucho componente inflamatorio, ese paciente, vos lo ves a 5 años, dejó de tener actividad.
borró la enfermedad, lo que venga utilizando natalizumab, ocrelizumab, alemtuzumab, lo mismo le pasa al trasplante. O sea, no hay diferencias de ese lado. Y por supuesto siempre está el tema del riesgo. Es una alternativa, pero debiera mejorar, y hoy con estas otras alternativas quizás uno se lo replantea. Sí, el mensaje en Juan. definitiva sería que tratamientos que resetean al sistema inmune, como cladribina o alemtuzumab, tendrían una efectividad parecida al trasplante de médula ósea. Sí. El asunto es en aquellos pacientes en los que estas terapias, usadas en forma inclusive hasta secuencial, diría yo, fallan. Para esos poquísimos pacientes, probablemente uno debería contemplar un trasplante de médula ósea, pero obviamente lo que necesitamos es, bueno, lugares donde haya entrenamiento, lugares seguros, etcétera, porque la mortalidad del trasplante de médula ósea todavía sigue siendo relativamente alto para una enfermedad que no es mortal como la esclerosis múltiple, ¿no? Juan, yo te quería hacer una pregunta, tomando un poco, ¿no?, lo que dice Cristiano, que para estos pacientes que de pronto fallan a las terapias de reconstitución inmune, uno tal vez plantea, ¿no?, un eventual trasplante de médula ósea. Pero en terapias como cladribine o como alemtuzumab, e incluso pongamos también ocrelizumab, ¿cuándo, según tu opinión, vos definirías que un paciente falló? Ujú. Porque habitualmente cuando hablamos de falla terapéutica, digamos, el consenso argentino de falla y qué sé yo, está hecho sobre los tradicionales que utilizamos todos los días, ¿no? Pero con estos nuevos, Sí. ¿cuándo te parece a vos que falló? Sin dudas que para lo que es cladribina y alemtuzumab, antes de los 24 meses no podemos nunca definir una falla. A partir de los 24 meses, ahí podríamos empezar a utilizar distintos parámetros para definir una falla. El tema por ahí es qué parámetros uno va a utilizar para decirle a un paciente que viene usando alemtuzumab o cladribina, está bien, falló. Quizás en ese sentido no diferiría mucho de lo que usamos en la práctica clínica. Probablemente cambie el tiempo, pero todos vamos a tener en claro que si el paciente viene utilizando alemtuzumab, o alemtuzumab lo vamos a poner que quizás es una situación más controvertida en el sentido de que cladribina sabemos que no podemos usar más de los 2 cursos. Si el paciente después de los 24 meses tiene recaídas, tiene lesiones en la resonancia, tiene que salir definitivamente a otro tratamiento. No podemos hablar ni de terceros o cuartos cursos para cladribina, eso no aplica, por lo menos hasta que tengamos evidencia de quien lo esté usando. Hoy no tenemos evidencia para usar terceros y cuartos cursos. O sea, cladribina después de los 24 meses y el paciente sigue teniendo actividad, recaídas o los que usamos en general, lesiones en la resonancia, tiene que salir a otro tratamiento porque no podemos perder la ventana. Para el paciente que viene utilizando el alemtuzumab, si a partir del segundo año sigue teniendo actividad, siempre tenemos esta posibilidad de sí hacer terceros, cuartos o quintos ciclos, y de hecho hay pacientes que han recibido más de 5 ciclos, apelando a terminar de reconstituir al sistema inmune. Y ahí esto es bastante heterogéneo, depende mucho del criterio. Yo creo que ahí aplica mucho el sentido común del profesional. Esto siempre lo hemos discutido nosotros. Probablemente le demos chance a un tercer ciclo nosotros, quizás contemplemos un cuarto, pero si ya el paciente sigue teniendo actividad, lo más probable es que salga, porque ese no es el mecanismo de acción de ese paciente. Ahí no está tan establecido, pero por ahí interviene más esto del sentido común y de cambiar mecanismos de acción. Sí. Bueno, Gustavo, ¿ibas a preguntar algo? No. Sí. No. Era eso, mala. Muy bien.